Hola a toda la comunidad Tinkerlink, estamos nuevamente aquí en vivo para una nueva sesión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos con nuestro coach, experto Tinkerlink, Alonso. Hola Alonso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto Bienvenido saludar a todos. nuevamente. Estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros y platícanos un poco, ¿cuál es tu sesión de hoy? Sé que vas a hablar de emociones, de cómo cuidarlas. Dinos un poco. Bueno, a ver, les platico de qué va a ser la sesión el día de hoy. Pues miren, eso tiene que ver con parte de la inteligencia emocional, donde hay mucha información de esto y es de mucha actualidad. Y dentro de esa parte de toda la inteligencia emocional que debemos de tener para el éxito de todos los entornos en los cuales vivimos, pues lo ideal es saber cuáles son las emociones primarias y para qué nos sirven. Entonces, espero les sirva acerca de cómo trabajar con ellas. Entonces, espero verlos aquí al final. Gracias. Qué bueno, Alonso, suena súper interesante. Así que bueno, si después también tienen preguntas, al final estaremos aquí con nuestro coach para que les pueda contestar. Si todavía no han bajado la aplicación de Tinkerlink, háganlo de una vez. Y yo diría que empezamos la sesión. ¿Cómo lo ves, Alonso? ¿Estás listo? Sí, perfecto. Claro que Muy sí. bien. Bueno, pues les doy la bienvenida. Y bueno, vamos a hablar del uso de las emociones. Miren, en el tema de las emociones, les puedo compartir que todas las emociones traen un mensaje. Nuestro cuerpo es una biblioteca de mensajes. Y cuando experimentamos alguna emoción, eh, esa emoción trae un indicativo de que algo requiere nuestra vida. Alguna virtud requiere de mejorar. Entonces, vamos a ir de lleno a cada una de las emociones, que en este caso son 6 emociones básicas que experimentamos pues cotidianamente. No podemos no comunicar si no estamos manifestando alguna emoción. Todo el tiempo estamos manifestando alguna emoción en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, vamos a dar paso a la primera lámina, por favor. Miren, la emoción del miedo. El miedo, en esta emoción debemos de identificar que tiene una función de protección y aparece cuando nos sentimos amenazados por algo, alguna situación que puede ser controlable y que aparte podemos tomar ciertas decisiones en ese momento. Muchas de las ocasiones lo confundimos con el pánico. Lo que pasa es que cuando el miedo crece de manera acelerada, podemos llegar a recorrernos hasta vivir situaciones de pánico, aunque esa es otra situación. Lo que sí, en lo que me quiero enfocar es que el miedo tiene esa función y que nos sirve para saber con cuáles recursos podemos llegar a contar en ciertas situaciones. Podemos hacer una evaluación de la situación que estamos experimentando y tomar las mejores decisiones, inclusive posterior a esta emoción que estamos experimentando. Ajá. Entonces, esa es la función que tiene el miedo. ¿Podemos ir a la siguiente lámina, por favor? Bueno, miren, también les quiero comentar que en muchos de los casos catalogamos las emociones como buenas o como malas. Y yo les diría que relajemos un poco ese aspecto, porque realmente si nosotros viviéramos solamente emociones buenas, pues serían las únicas que experimentaríamos y que están en nuestra vida. Y realmente, como les digo, cada una pues tiene su función. Y por eso es importante cada una de las emociones, pues aceptarla, vivirla, expresarla, convivir con ella. Ajá.
Bueno, entonces vamos al tema de la alegría. La alegría pues tiene una función de reproducción. Es la emoción que inmediatamente busca que cuando nos sentimos así, todo el mundo se sienta así. Queremos que la gente experimente lo que estamos viviendo. Ajá. Es una emoción que muchas veces está en nuestra vida y que cuando la llegamos a experimentar genera unión, genera más convivencia. También uno de los elementos de esta emoción es que nos conecta con la gratitud. Y la gratitud es algo que es un círculo en el cual vivimos la emoción y la gratitud, adicional a que estamos experimentando pues la sensación de que algo bueno está pasando, de que algo tenemos. Y por eso es que es la emoción que vivimos con más intensidad y tiene más intenciones de imitación. Entonces, esa es otra de las emociones básicas. Podemos ir a la tercera. De hecho, la alegría es algo que ahorita estoy experimentando mucho al estar aquí con ustedes. Bueno, vamos con la de el asco. Bueno, mire, el asco tiene la función de un rechazo. Realmente esta emoción nos cuida, nos previene en situaciones, por ejemplo, cuando nos acercamos a algún alimento que no es bueno para nosotros, cuando nos acercamos a ciertos animales, y eso pues, nos hace sentir incómodos. Ajá. La falta de higiene también es importante en este sentido. Aunque también hay una importante de esta emoción que realmente es importante notar. Por esta parte que les comentaba anteriormente, tiene que ver con nuestra biología. Nuestro cuerpo nos manifiesta que algo no está bien, estamos cerca de algo que no nos funciona y eso es lo que realmente nos hace sentir incómodos. Ahora, hay otra parte del asco que debemos de conocer, que es la parte de la ideología. Cuando muchas veces por nuestra cultura, por nuestra educación, por nuestras creencias, alguien nos hizo pensar que algo o alguien, por ser diferente, es algo que no está bien para nosotros. Y es aquí cuando surge la distancia con las personas, a través de, pues, de, por ejemplo, el racismo, la xenofobia, la homofobia. Y esto es algo que es un aspecto que debemos estar conscientes, porque realmente ahí es donde lo ideal es hacer una evaluación, de realmente evaluar lo evaluado. Es decir, esto que estoy pensando, que me está provocando asco hacia una persona o hacia algún grupo de personas, o incluso hacia alguna religión, ¿de dónde proviene? ¿Dónde lo aprendí? Es importante hacer esa reflexión para poder posteriormente, pues, evaluar por qué llegó esa emoción a nosotros. Ajá. Bueno, podemos ir a la siguiente lámina, por favor. El enojo. Miren, el enojo es una característica, es una emoción en la cual tiene una función de destrucción. Porque muchas de las ocasiones esta emoción la experimentamos cuando estamos considerando algo como catastrófico y al mismo tiempo nos previene de diversas situaciones. También la experimentamos cuando vivimos situaciones injustas. Y lo ideal es tener una convivencia con ella de manera respetuosa, porque podemos llegar a actuar de manera muy inesperada, de manera muy impulsiva, derivada del enojo. Algo que les puedo compartir es que el enojo, en el caso de nosotros los hombres, muchas de las ocasiones tiene algunas otras emociones ocultas. Es decir, la tristeza, la decepción, eh, algunos otros sentimientos que experimentamos los hombres, los concretamos en el enojo. Eso es importante mencionar porque nosotros como hombres nos hemos acostumbrados a conectar
emocionalmente tan fácilmente, como en el caso del sexo femenino, que de inmediato, pues ustedes como mujeres, pues constantemente están en conexión con sus emociones. Entonces, para nosotros es un poco más complicado, chicas. Entonces, por favor, ahí les sugiero su comprensión, aunque no se justifican las acciones derivadas del enojo. Ajá. Esta es una emoción, pues, poderosa, hay que sentirla. Eh, Aparentemente, cuando algo no sucede como nosotros esperamos, es cuando surge, porque sentimos que algo está bloqueando nuestra vida, algo quiebra nuestros objetivos. Entonces es cuando aparece, sí hay que revisarlo, aunque estar atentos a no cometer actos que después impliquen una decepción, inclusive con uno mismo. Entonces, también tiene esta función que en el caso de todas las emociones, pues si sabemos considerarlas como un aliado, van a ser muy provechosas en nuestra vida, ¿ok? Inclusive, bueno, en el caso del enojo, por ejemplo, muchas de las ocasiones, como les dije al principio, pues requieren tal vez de que alguna virtud requiere de alguna mejora. Por ejemplo, cuando existe un pleito con alguien, por ejemplo, muchas de las ocasiones lo que requiere nuestra vida es mejorar quizá en el perdón, en la aceptación, en tener una mejor convivencia con alguien. Entonces, esas son las virtudes que se pudieran estar manifestando como un llamado al aprendizaje derivado de la emoción del enojo. Y como les reitero, todas las emociones traen un mensaje de aprendizaje en nuestra vida. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente lámina, por favor. La tristeza. Bueno, esta es una gran emoción que en estos tiempos yo les diría es algo que estamos experimentando de manera frecuente, de manera acelerada. Es un fenómeno que ahorita pues se está acercando mucho a las personas a momentos de depresión, de angustia, de fatiga inclusive. Y yo les diría en este sentido, la emoción trae un mensaje de reintegración, tiene un mensaje de un cambio en las decisiones que hemos venido tomando, porque, porque tal vez estamos experimentando una situación que es difícil de esperar, y entonces es cuando surge esta emoción. Aunque entendamos que tiene ese objetivo, el objetivo de cambiar nuestras decisiones sobre todo, y derivado de cambiar las decisiones, cambian las emociones y cambian tus pensamientos y cómo vas a actuar a partir de ello. Por eso lo ideal es que se conecte como conectas con lo más profundo de ti, entonces tienes esa oportunidad de saber cómo has estado decidiendo, quién has estado siendo. Y entonces, a partir de ahí, tu relación con el mundo, con las personas, puede ir modificándose. Esto es importante que no lo desviemos. Ninguna emoción merece ser desviada, reprimida, porque nuevamente les digo, es algo que funciona en nuestra vida para algo, tiene un objetivo. Entonces, en esta parte, muchas veces tal vez llegamos a momentos de confusión, aunque debemos de estar esperanzados de ese mensaje que nos está queriendo decir la emoción. Y en el mensaje puedes encontrar que quizá lo que habías creído de las cosas del mundo, de las personas, no era como tú pensabas. Y entonces es el momento de cambiar algo. La tristeza también entiendo que puede generar un dolor, pero cuando tú conectas con un dolor, el dolor tiene que ir asociado al cambio. Esto es sí o sí esa parte del dolor en la cual nos lleva a un momento de reflexión en el cual podemos identificar qué podemos hacer a partir de ahora. Hago la distinción
que muchas de las ocasiones cuando estamos tristes, podemos inclusive llegar a, a cometer actos que impliquen dolor, pero este es un dolor infértil que puede lastimar a las personas, que te puede lastimar a ti mismo. Y entonces, por eso en el caso de la tristeza, lo ideal es que como te lleva a lo más profundo de ti, hagas una autoevaluación de qué te está queriendo decir esta parte de la tristeza. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente lámina, por favor. La sorpresa. La sorpresa es, digamos, en este caso de la emoción, pues tiene esa función de búsqueda. Realmente es una emoción muy efímera y cuando la experimentamos, inmediatamente nos conecta con el mundo, de alguna manera. Es decir, como esta es una emoción muy neutral, de inmediato te coloca en una posición en la cual estás prácticamente disponible para irte a cualquier otra emoción. Te puede ir al enojo, de inmediato te puede ir a la tristeza, a la alegría. En fin, una emoción muy valiosa porque inclusive te puede conectar para que te concentres, para que seas curioso, para que tengas esa inquietud de conocer algo. Entonces la sorpresa, por eso es muy válida, muy espontánea. Y yo les diría, cuando, cuando están, por ejemplo, ustedes estudiando algo, identifiquen cuando experimenten esto. Cuando ustedes experimenten la sorpresa, eso puede llegar a ser el indicativo de que estás en la ruta digamos, de un propósito en la vida. Porque precisamente si tú te sorprendes de algo que estás estudiando, por ejemplo, luego te lleva, si te empiezas a concentrar más, te empiezas a enfocar más, empiezas a ser más curioso, buscas más, entonces eso es algo a lo que debes de estar atento. Eso puede tener muchas indicaciones en tu vida. Puede ser que estés descubriendo inclusive tu propósito en esta vida. Entonces, experimente esta emoción, vívela, y como les decía, en el caso de las demás emociones, todas son valiosas, todas tienen un mensaje, y realmente es importante conocerlas, vivirlas, saber que existen, y que busquemos no reprimirlas sobre todo, porque realmente esto tiene una función natural. Y cuando todo lo que está de forma natural en la vida lo bloqueamos, entonces es cuando causamos un conflicto en nosotros. Entonces, bueno, aquí me gustaría hacer una distinción. Creo que, a ver, ¿podemos ir a la siguiente lámina, por favor? Creo que es la última. Bueno, en esta parte, entonces, les quiero hacer una distinción en cuanto a la emoción y al sentimiento, que en algunas ocasiones me han preguntado si es lo mismo Entonces, aquí lo que les diría es, no es lo mismo. Emociones son muy efímeras, las vivimos en un muy corto tiempo, y cuando somos conscientes de esas emociones, entonces pasamos a los sentimientos. Por darles un ejemplo, vivo la emoción y entonces posteriormente me puedo sentir decepcionado, me puedo sentir frustrado, me puedo sentir perdido en algún aspecto. Entonces, la emoción es algo que no podemos evitar, y el sentimiento es, digamos, la conciencia experimentada en momento. Inclusive la emoción, como les decía, puede experimentarse en pequeños segundos inclusive, y el sentimiento sí puede estar prevaleciendo durante un buen tiempo. Entonces, por eso
es ir experimentando la vida a través de ser conscientes de nuestras emociones, de qué es lo que detona estas emociones en nuestra vida, con quién las experimentamos. Eso también es importante. Muchas veces en los entornos en los que nos vamos desarrollando, vivimos emociones inclusivas. Hay veces en que en ciertos ambientes laborales, familiares, experimentamos todos los días una emoción. Entonces ahí es cuando nuevamente tenemos que ir a hacer esa reflexión de por qué, qué nos conecta con ello, quién nos conecta con ello, desde dónde, desde qué posición de mí estoy conectando con esa emoción, en dónde la aprendí inclusive. Esa también esa es una gran pregunta que nos podemos hacer. ¿En dónde empecé a experimentar esta emoción a través de mi vida? Entonces, eso es algo importante con lo que me gustaría ir cerrando. La emoción es algo muy diferente a los sentimientos. Uh-huh. Ahora, les quiero hablar de algo que les va a ayudar mucho también. Miren, hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo eh, experimentar las emociones, manifestarlas, expresarlas, convivir con ellas. Y esto es un fenómeno que se llama alexitimia. La alexitimia es una incapacidad de expresar nuestras emociones, de conectar con nuestros sentimientos y que muchas de las ocasiones eso lleva a separaciones entre las personas. Y les voy a explicar por qué. Porque muchas de las veces cuando estamos cerca de una persona que está experimentando la lexitimia, no nos damos cuenta que esa persona está viviendo eso. Por ponerles un ejemplo, es como si yo le pregunto a alguien, oye, ¿estás motivado? ¿O te sientes motivado? O te lo digo en afirmación, ¿estás motivado? La persona, cuando tú le dices eso, no sabe qué hacer con eso. Entonces, aparentemente es una indiferencia que experimentamos. Y entonces por eso las personas empiezan a distanciar. Inclusive yo en este tema del coaching de pareja que hago, por ejemplo, yo me doy cuenta que muchas de las ocasiones las chicas llegan a separarse de sus parejas porque, porque su pareja está viviendo en cierto nivel la lexitimia. Y no es que esté mal, simplemente es un síntoma que es un fenómeno que él vive y no lo sabe. Entonces es importante en estos casos, pues sí, tener comprensión y pues finalmente, pues buscar ayuda. Buscar ayuda porque en muchos de los casos no es una parte, digamos, biológica o congénita. Muchas de las ocasiones es por derivado del ambiente en el que crecimos. Hay ambientes en los que no se, no se habla en ningún momento de las emociones y entonces eso acostumbra a las personas pues a no tener esa convivencia. Entonces cuando ya estamos experimentando pues más el contacto social, pues las personas con las que convivimos, pues nos identifican como personas alejadas, indiferentes, frías. Eh, Les confieso que es algo que yo experimenté y hoy en día por eso he hecho pues algunos ejercicios para ir mejorando esa parte de mí. Entonces tengan esperanza. Es algo que se puede solucionar y que con el tiempo, poco a poco te vas dando cuenta pues de que vives las emociones, las disfrutas, haces reflexiones y pues llega a ser una gran herramienta para toda nuestra vida. Y sobre todo, pues la gestión de nuestras emociones. La gestión es importante para gestionarlas en todos los entornos en los que nos manejamos. Cuando estamos enojados, podemos interactuar gestionando nuestra emoción para no bloquear alguna relación, para no interrumpir objetivos grupales, por ejemplo, la tristeza de la misma forma, saber que estamos así, nos sentimos así, estamos viviendo así, pero también saber
que algo se puede hacer. Eso es muy importante y en el caso de todas las emociones que ya revisamos, pues finalmente las podemos gestionar. Lo importante es la práctica. Recuerde que todo el aprendizaje que llegamos a adquirir vale la pena practicarlo y la práctica va a llegar a ser un detonador de mejorar tu calidad de vida todos los días. Y con eso tienes garantizado vivir un mejor día cada día. Bueno, eh, me gustaría saber si hay algunas preguntas, comentarios, Wow, sugerencias. Alonso, excelente, excelente tu sabiduría, todo lo que nos enseñas cada vez que estás aquí con nosotros haciendo una clase. La verdad, muchísimas gracias. Creo más que nada ahora en esos tiempos difíciles que estamos todos confinados, que estamos lejos de nuestras realidades, ¿no? Que también muchas veces estamos lejos de las personas que queremos ver. Nos viene muy bien todo lo que nos enseñas, así que muchísimas gracias. Y sí, de hecho, mira, hay preguntas. O sea, ¿existen emociones positivas y negativas? Pues mira, como lo comentaba, hay mucha tendencia a catalogar las emociones como positivas y negativas. Yo diría diluir un poco esa parte de, de clasificarlas como positivas o negativas. Realmente, como les comentaba, todas tienen un mensaje, todas nos ayudan en algún aspecto. Lo importante es reconocer esta parte primero de la valía que tienen en nuestra vida e ir practicando, porque entiendo que en muchas de las ocasiones las personas las experimentan y pues vivimos mucha impulsividad. Entonces, la práctica es lo que te va a ir dando esa expertise, ese autoconocimiento de ir sabiendo cuáles son las que más vivimos, para qué nos han servido, en dónde las aprendimos, y de ahí, pues, partir para un cambio. Perfecto, perfecto. Muchas Ujú. gracias, coach. Siguiente pregunta. Ya lo has platicado un poco durante tu sesión, pero dinos un poco más, porque hay varias preguntas acá. ¿Qué nos aporta saber usar las emociones en nuestro día a día, en nuestra vida? ¿Qué Y experimentamos una vez que conocemos un poco más las emociones? mira, cuando conocemos más las emociones, pues realmente nos estamos conociendo a nosotros. Nosotros somos como les decía al principio, somos un santuario de mensajes. Neurológicamente estamos constituidos por mensajes. Todo lo que experimentamos de alguna manera se queda en nuestro cuerpo. Y ahí están también las emociones. Las emociones también están dentro de nuestra biología. Y entonces, en la medida en que vayamos identificando la emoción, en qué momento la vivimos, inclusive con quién la vivimos de manera cotidiana o de manera repetitiva, también es momento de ver si lo que hemos estado aprendiendo en ese entorno hoy en día es válido. Porque realmente el irlas experimentar, entonces significa que algo merece cambiar del entorno, de las personas, de uno mismo inclusive. Entonces, eso es parte del mensaje. Perfecto, perfecto. Gracias, coach. Siguiente pregunta. Lo hablé antes un poco, estamos en un momento difícil de nuestras vidas, tenemos a mucha gente querida lejos nuestro, tal vez también gente que está enferma por la situación actual de la pandemia. ¿Qué es más importante ahí? ¿Escuchar a nuestra emoción o a nuestra razón? Pues mira, hay mucho conflicto en esta parte de la emoción y la razón. Y yo soy partidario de primero escuchar tu emoción, hacer esa reflexión interna, ese proceso de introspección en donde digas, a ver, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Y derivado de eso, entonces ya pensar y tomar decisiones. Mira, rápidamente te cuento una anécdota. Hace un tiempo me encontré una chica que la estaban acosando. Entonces ella, en ese pequeño diálogo en donde la abordé,
pues ella me decía que esta persona que la acosaba, pues era una buena persona y que era un buen compañero de trabajo, en fin. Entonces, ahí, por ejemplo, yo me identifiqué que ella estaba justificando a través de sus pensamientos la conducta de la persona. Entonces yo le pregunté, a ver, esto está sucediendo, ¿cómo te hace sentir? Y me dice, me siento atrapada. Entonces le digo, a ver, entonces, a partir de esa emoción o de cómo te sientes, ¿qué decisión tomas? Y me dijo, pues no lo quiero volver a ver. Entonces, yo ahí lo que hice de manera afortunadamente rápida, pues la saqué de la racionalidad y entonces la llevé a lo profundo. ¿Cómo te sientes? Y entonces la decisión cambió, porque en su racionalidad justificas, aceptas, convives con ciertas personas o con ciertas situaciones y pues, pues tu corporalidad te está diciendo otra cosa. Pues lo profundo, lo que sientes, es lo que realmente te va a decir por dónde es el camino. Perfecto, perfecto, pues increíble. Alonso, muchísimas gracias por todos tus consejos, por compartir nuevamente con nosotros una pequeña parte de todo lo que tú sabes, lo que realmente es impresionante, eres un gran coach, muchísimas gracias. Todos los demás de la comunidad Tinkerlink que están con más preguntas pueden contactar con Alonso ahora después de la sesión, el Claro. día de mañana, durante el fin de semana. Ahora les dejaremos un código QR que lleva directamente a su perfil y ahí él estará encantado de ayudarles y de dar sus buenos consejos. Y Claro que bueno, sí. muchísimas gracias, Alonso. Gracias por tu tiempo. Nosotros nos vemos nuevamente la próxima semana, que venimos con nuevas clases muy buenas en vivo, como siempre, aquí en Tinkerlink. Tengan buen fin de semana y gracias. Sí, gracias a ustedes. Buen fin de semana y buena vida. Igualmente, gracias, Alonso.